y lucha antifascista, la voz del pueblo está protagonista, la gente. Vale, pues mila esker ona etortzagatik, sustraiz fundazioko kidea gara, ez? Eta informe berri bat, egin dugu, energia berriztagarriari buruz. Eta, ni Martin Zelaia naiz, eta ondoan daukat Pablo Lorente, kidea ere, eta komunikatu bat irakurriko dugu, ez? Txostena ditzen da, erderaz dago txosten osoa, eta ditzen da el nuevo boom de las energías renovables en Navarra, ez? Etxeiten du nola, orain ari direla hainbat proiektu edo plazaratzen, ez? Eta, txosten hau egin dugu, gure erkidegoan energia berriztagarrien proiektu berri eta haundi ugari bultzatzeko atzean dauden arrazoiak, ez, ezagutarazteko. Horregatik sortu dugu proiektu txosten dugu, ez? Proiektu berriek lehendik daudenek sortzen dituzten inpaktuak areagotuko dituzte. Eta egiten dugun energia konsumo neurrigabean aurreko erantzun gisa aurkezten dira, ez, proiektu berri hau. ¿Por qué es el informe? El informe es un trabajo de los últimos meses que ha coordinado Martín y que principalmente lo que hemos querido hacer es una visualización del conflicto medioambiental que supone el nuevo boom de las renovables en Navarra. No es un caso solamente de Navarra, de Nafarroa, está pasando en todo el Estado español y es debido a una legislación que en vez de favorecer una planificación democrática basada en los intereses y en las necesidades reales de la población, está basada mucho más y sobre todo para favorecer el llamado capitalismo verde y las empresas vinculadas a este sector de las renovables, que ya lo que está sucediendo es que no son solamente las clásicas, digamos, que conocíamos del sector, sino incluso multinacionales vinculadas a todo lo que es combustible fósil, que están virando el negocio y el comercio hacia el tema de las renovables. Estamos en un proceso de nueva burbuja especulativa, como así lo demostró que el propio gobierno del Estado tuvo que legislar rápidamente después de sacar las ofertas para enganche de renovables, visto la avalancha que había en cuanto a solicitudes tanto para polígonos solares como para polígonos eólicos. No es algo nuevo, pasó también a finales de los 90 con la liberalización del sector eléctrico del gobierno de Aznar y eso ocasionó, entre otras cosas, que no hubo una planificación a la hora de construir, por ejemplo, centrales térmicas de ciclo combinado, como es el caso de Castejón. Estamos hablando de que la historia de los últimos 25 años se ha basado principalmente con todos los gobiernos del Estado, también en Navarra, en favorecer los intereses con los planes energéticos de las multinacionales y de la gran banca y de los fondos de inversión que se dedican a este tipo de negocios, sobre todo en los últimos años. A partir de ahí, el informe, que son 80 páginas, lo que hace es una situación de la realidad. Se nos han escapado posibles propuestas de polígonos, tanto eólicos como solares, porque, entre otras cosas, la información no es tan pública ni es tan transparente como debiera. Es otra de las denuncias que estamos haciendo también con este informe por parte de los gobiernos. Vemos también en este informe todos los impactos que se están dando, no solamente a nivel medioambiental, sino también a nivel social y a nivel económico. Y hacemos unas propuestas alternativas al final, que básicamente, lo ha comentado un poco Martín en la fase final de intervención, se le respondieron en un artículo de opinión que han publicado algunos medios, otros no, al señor Ayerdi, actual todavía consejero, que planteaba que la solución era construir más renovables, cuando resulta que está demostrado que no es verdad. En estos momentos es un 20% lo que está electrificada el consumo de energía a nivel eléctrico en el Estado y también en Navarra, y el otro 80% restante de la energía que consumimos proviene de otras fuentes, principalmente de origen fósil o totalmente fósil: petróleo, gas, uranio, etc. A partir de aquí, lo que nosotros estamos proponiendo es, primero, que tenemos que hablar de cuál es el modelo realmente que necesitamos de energía y que debe estar basado principalmente en una reducción de consumos, porque el actual nivel no se puede mantener. No lo decimos ya solamente nosotras, no lo dicen solamente los grupos ecologistas ni los científicos desde hace más de 20 años. Lo está diciendo incluso un presidente de una multinacional nada sospechosa como Toyota, que hace unas semanas dijo públicamente que era imposible e inviable a nivel mundial sustituir todo el parque, por ejemplo, automovilístico actual por el coche eléctrico. No ya el híbrido, el eléctrico incluso. Y aquí tenemos a los gobiernos, incluido el
que siga apostando por un modelo basado en crecimiento y no en decrecimiento, que es otra de las claves que estamos lanzando en este planteamiento. Lanzamos un planteamiento también básico, y es que hay que desconcentrar y descentralizar el modelo energético que tenemos en Navarra y en el Estado español. Eso pasa por hacer una planificación democrática y hacerla de abajo arriba, no de arriba abajo como se está haciendo. Y eso pasa que los ayuntamientos, los concejos, principalmente sean los dueños de las redes y de la planificación con la ciudadanía de las necesidades energéticas que se tengan en cada territorio. Si no hacemos esa planificación, siempre van a estar gente que vive a miles de kilómetros de aquí o a cientos de kilómetros de aquí planificando para sus intereses, para una minoría. La prueba está que fondos de inversión como BlackRock, que está metido en toda una estructura del IBEX a nivel español, pero en otras empresas a nivel europeo y a nivel mundial, una empresa estadounidense, hay que recordarlo, y es un fondo de inversión, lo que está es presionando a las empresas, en este caso del Estado español, a que inviertan en renovables y inviertan en energía limpia. No lo hacen por una concepción ecológica ni por un cambio de modelo productivo. Lo hacen principalmente porque es donde está en estos momentos la beta de rentabilidad económica para este tipo de empresas. Hay otro tema también fundamental que resaltamos en el informe y que lo ha desarrollado muy bien Martín, y es que, aparte de los conflictos locales que podamos ver, aquí hay un conflicto medioambiental, es el tema del cambio climático. Si no reducimos las emisiones, no solucionamos el problema. Y no se reducen las emisiones sustituyendo en estos momentos todo el modelo productivo basado en fósiles en renovables. ¿Por qué? Porque es insostenible también. Tanto por cuestiones de minerales como por cuestiones de producción y de extracción de esos minerales, se va a tener que seguir recurriendo a tecnología de origen fósil, porque si no, no hay manera de sacarlo. Y luego hay otro tema, y es que los minerales, la mayoría vienen de países del sur, con lo cual estamos originando un conflicto no solamente medioambiental, sino un conflicto también internacional y social. De ahí todos esos procesos de guerra que ha habido en los últimos años, de ahí todo ese problema migratorio que está habiendo, ya que en la mayoría de esos países pues no son las extracciones precisamente de minerales de forma acordada ni con los pueblos ni con incluso los estados donde están. Con esto queremos decir que los conflictos que hay en Navarra, que los tenéis desarrollados, si os falta alguno, ahí tenéis la hoja del comunicado que vamos a enviar luego también a la prensa, pero también tenéis el informe para que os lo llevéis y podéis leer más tranquilamente. Lo que estamos planteando es que hay que cambiar el modelo productivo, el modelo económico, el modelo financiero, y eso significa cambios en el modelo social. A raíz de esta sindemia que hemos llamado en algún artículo de opinión desde Sustrae, vinculada al COVID, que no es la negación de que existe un problema de salud, sino que el problema de salud viene acarreado con otra serie de problemáticas de carácter social, de carácter medioambiental y de carácter económico. Tenemos o teníamos, porque cada tiempo que pasa lo estamos perdiendo y eso nos reduce las posibilidades de mejora, la posibilidad de iniciar una transición energética basada en un modelo de justicia social y en un modelo sobre todo de sostenibilidad real, tanto a nivel medioambiental como a nivel económico. No lo están haciendo así, los propios fondos europeos, el propio modelo que se está desarrollando desde la Unión Europea y otros países del mundo y los gobiernos que de ello dependen, lo que están enfocando es unos fondos de inversión enfocados única y literalmente, y se ve claramente, al negocio de los de siempre. Y en ese sentido tenemos el caso de Nafarroa, que incluso empresas extractivas como Magna o con Minamuga, lo que están planteando es pillar fondos de inversión y fondos de la Unión Europea para vender lo verde de sus negocios, cuando no es así, ¿vale? Lo mismo está pasando con grandes multinacionales como Iberdrola, como Gamesa, como Repsol, Petronor y como las obras del tren de alta velocidad o el canal de Navarra. Los gobiernos y estas empresas siguen apostando por su negocio, no por dar solución a los problemas de crisis climática que hay. Y desde luego no por garantizar un consumo de energía con su reducción tanto de producción como de emisiones, sino también que garantice que toda la sociedad tiene acceso a una energía
para mantener los niveles de calidad de vida mínimos. Y la prueba lo tenemos es que desde que se liberalizó el sector eléctrico en la época de Aznar, no ha hecho más que subir una media ya del 40 y tantos % el precio de la luz, por ejemplo. Si a estas alturas seguimos pensando que los mismos que han provocado este incendio, que son los pirómanos que han provocado que el sector energético esté como está y tengamos los problemas sociales de pobreza energética que tenemos y los problemas medioambientales que eso está ocasionando también, van a ser los bomberos de la situación, es que estamos verdaderamente de una pandemia muy saturados, pero no es la del COVID, es la de la ignorancia o la de cerrar los ojos o la de meter la cabeza como la avestruz en el hoyo y pensar que los mismos que nos han llevado a esta situación nos lo van a solucionar. Y en ese sentido, este informe ha sido registrado poquito antes de comenzar la rueda de prensa en el Parlamento de Navarra para que sus señorías o los grupos que representan lo tengan en cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de iniciativa. Aparte de haber presentado el informe, ¿habéis mantenido contacto ya con algunos de los grupos parlamentarios? Con este tema directamente no, porque con este tema en la anterior legislatura, si recordaréis, se aprobó un nuevo plan energético por el gobierno llamado del Cambio y lo que hicimos fue no solamente la Fundación Sostenible de la Concha, también Ecologistas en Acción, Gorilur y otros grupos medioambientales e incluso de consumo energético alternativo a lo que hay. Presentamos una serie de propuestas de modificaciones y de mejoras en la línea de ir hacia una transición y hacia la soberanía energética y tenemos que decir desgraciadamente que no se tuvieron en cuenta. Y a partir de ahí, pues ya en su momento se informó a todos los partidos que son los mismos que están ahora en la Cámara, tanto en el Gobierno como en la llamada oposición. Entonces, nosotros hemos dejado el informe, nos conocen, nos conocemos. Si quieren algún tipo de información, pues estamos dispuestos a ellos. En estos momentos lo lógico sería que los gobiernos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, frenasen esta avalancha de peticiones, se creasen moratorias territoriales y que fuesen consultados los ayuntamientos y los concejos, no en base a los intereses espurios económicos de una minoría, que encima, pues lógicamente, prometen mucho dinero, tanto a particulares como a ayuntamientos pequeños, por la captación de terrenos para poner las centrales o los polígonos, tanto solares como eólicos, sino que habría que apostar por otro modelo. Y otro modelo, lo comentaba antes, y lo estamos defendiendo no solamente desde Sustray, sino desde otros colectivos, basado en la soberanía energética, planificada democráticamente, descentralizada y desconcentrada. Y eso, desde luego, ningún gobierno en estos momentos está por la labor. Los gobiernos están por la labor. Comentabas antes que, bueno, pues, que hace falta también un cambio social, ¿no? ¿De qué manera conseguir ese cambio social? Bueno, lo lanzamos un poco en la propuesta. Son varios puntos, pero por centrarnos en dos o tres fundamentales, hay que hablar de que tenemos que decrecer en el consumo energético. Eso significa que hay que reducir el consumo energético. Eso no significa, como a veces nos dicen, no es que queréis que volvamos a las cavernas a estar con velas y tal. No, significa que hay una, digamos, especulación energética tremenda y un consumo exacerbado en un modelo que está basado en el consumismo y, como lo decimos en el texto, y basado en el crecimiento continuo. Eso es imposible. O sea, no tenemos planeta B y al paso que vamos necesitamos 3 planetas para mantener este modelo energético. Con lo cual, en los países occidentales principalmente, pero también en China, lógicamente en Estados Unidos, en los países, vamos a llamarlo, del capitalismo más agresivo y más industrializado, hay que reducir el consumo, tanto de materias primas como de energía. Eso para empezar. Segundo, hay que transformar el modelo de transporte que tenemos ahora. Y en ese sentido, pues nos tenemos que empezar a, digamos, a olvidar de tener cada uno un coche. Hay que apostar por el transporte público, tanto de personas como de mercancías, y tenemos algo que funciona desde hace casi 200 años, que es el ferrocarril. Y no el tren de alta velocidad o de altas prestaciones, sino el ferrocarril. Y en ese sentido, pues hay que apostar porque las largas distancias se hagan por trenes, tanto de mercancías como de personas. Tenemos que apostar porque la solución no pasa por el coche eléctrico. Primero, porque no hay infraestructura suficiente para ello. Y segundo, porque generar una dinámica de consumo y de producción excesiva también del coche eléctrico va a suponer, lógicamente, una extracción de minerales inmensa que es finito también y no es renovable. Y tercero, hay que apostar por fortalecer de educación, como de cuidados, como de un modelo
modelo productivo basado en las necesidades reales de la gente y apostar realmente por una economía llamada circular, que ahora todo el mundo, hasta los que traen las cosas desde Pekín, vamos a decirlo así, dicen que es economía circular. No, eso no es la economía circular, ¿vale? O sea, la perversión del lenguaje a la que está llegando el sistema capitalista es tal que se apropia de conceptos que no son de él ni que desde luego apuestan por él. Y por último, hay un tema muy claro, y es que la planificación democrática pasa de abajo arriba. Y puestos a poner renovables, tanto eólicas como solares, pues hay que hacerlo principalmente en los sitios más cercanos de donde se consume. Eso significa no ocupar espacios, da igual de carácter natural o de carácter agrícola, más allá de lo necesario una vez se cubran las necesidades desde las localidades y desde los barrios donde se necesita la electricidad. En el caso que nos ocupa, estos grandes polígonos eólicos y solares no son para el consumo real de la cercanía, son para la exportación principalmente vía red eléctrica de alta tensión. Con lo cual tenemos dos problemas. El original, que significa la instalación en los territorios concretos, y el desalojo en red que hay que hacer, con lo cual atraviesa territorios como en este caso Baztán. El Valle de Baztán probablemente va a ser uno de los afectados colateralmente por este tipo de modelo, ¿no? Y ahí no está previsto que sepamos todavía ninguna instalación, ningún polígono de carácter solar, ni tampoco eólico. Sí, y hablando de energías y, bueno, centrándonos no en ese modelo consumista que comentabas, sino en las necesidades reales de la gente, como por ejemplo tener la casa caliente en invierno, ¿cómo valoráis desde Sustrai pues la gran subida de precio que ha pegado la luz en este último tiempo? Bueno, no hemos hecho una valoración específica, pero por lo que hemos comentado en los últimos años, y lo comentaba antes yo también, desde que se liberalizó el sector eléctrico no ha servido más que para encarecer la factura de la luz al cliente o al usuario final. En ese sentido yo creo que hay que empezar a ser valientes y los políticos que se dicen del progreso, del cambio, de izquierdas, etcétera, tendrían que coger el toro por los cuernos, y eso significa nacionalización, socialización de todo el sector eléctrico por una cuestión vital. Si no tenemos agua de calidad, si no tenemos energía y si no tenemos una alimentación de calidad, la sociedad está abocada a grandes problemas de carácter social. Y lo estamos viendo con esta situación en el último año, ¿no? Sobre el tema del desempleo general, etc. Eso significa que sectores estratégicos como la energía, para lo que tú bien has comentado, garantizar agua caliente, calefacción y climatización en el supuesto de que fuese necesario en otras partes del territorio, pues tiene que estar en manos públicas. Y las manos públicas es una descentralización lo comentábamos antes, de abajo arriba. Es decir, que sean los concejos, y recalco lo de los concejos porque en Navarra es muy importante, como administración local, aunque está en desuso y prácticamente camino con las reformas que se quieren hacer administrativas, con los mapas locales de desaparición real, tanto los concejos como los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, que son los que menos deuda han generado en la administración, son los que tienen que ser dueños de esa administración. Pero, ¿veis a la sociedad receptiva ante el mensaje, ¿no? Porque se pone en el fondo de bueno, pues, poner el termostato a 19 en lugar de a 22, por hablar claro, ¿no? Y decir, renunciar al coche supone en Navarra pues 12.000 empleos, ¿no? El sector del auto, ¿no? Todo este tipo de consecuencias un poco a corto plazo, ¿no? Por un lado eso, ¿cómo veis a la sociedad por ahí? Y luego también, ¿cuáles serían las consecuencias de seguir como estamos, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar? Mira, os voy a poner un ejemplo. Si se apostase por el ferrocarril como medio de transporte público y social, con una doble vía, que es lo único que habría que hacer paralelo al actual de Castellón al Sassuolo, la reapertura de apeaderos, estaciones, el incremento del número de trenes, tanto de cercanía y tal, estamos hablando de una creación directa de unos 2.000 puestos de trabajo, ¿vale? En estos momentos el ferrocarril en Navarra no genera apenas 2 centenares, o sea, sería multiplicar por 10, solamente hablando de eso. ¿2.000 empleos al construir la vía o al...? No, 2.000 empleos de estabilización, no estamos hablando de 2.000 empleos de construcción, porque el otro día Ciriza, por ejemplo, dijo que el canal de Navarra iba a generar no sé cuántos miles de puestos de trabajo, sí, que no es real, es mentira, y eso ellos lo saben.
Esto es como cuando se pusieron las centrales térmicas en Castejón, que iban a crear 1000 y pico puestos de trabajo. Pues bueno, los crearon durante la construcción muy puntual, pero luego no crean apenas 50 puestos de trabajo. Pero realmente eso tiene un componente de apuesta política. El problema estamos que desde hace años a la sociedad se nos está diciendo que el problema es individual, ¿vale? Que el problema es personal, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que hemos bebido por encima de nuestras posibilidades, que hemos comido por encima de nuestras posibilidades, que hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, cuando resulta que ha sido un modelo que se ha metido y el que no lo hacía quedaba excluido de una forma o de otra. Lo que nosotros estamos planteando, nosotros estamos diciendo es que hay que cambiar el modelo y lógicamente hace falta una voluntad personal y hace falta hacer un trabajo personal de cambio. Algunas y algunos lo llevamos haciendo desde hace años. Pero hay que recordar que vivimos en un sistema que es el capitalista, que en el momento que tú te ajenas a él o te enfrentas, quedas excluido. Y quedas excluido de muy diversas formas. No solamente a nivel económico o a nivel social. Quedas excluido a nivel vital, quedas excluido a nivel mediático, quedas excluido a nivel personal, etc. ¿Qué ocurre? Si el último año, por ejemplo, que cada vez que los medios de comunicación abréis o abren la mayoría con los datos de la pandemia del COVID, que siendo importante el problema no es los enfermos que está habiendo, el problema es que sanitariamente llevamos un año sin solucionar el problema, que socialmente las residencias siguen teniendo un problema. Si se plantease que se hubiesen creado puestos de trabajo y riqueza realmente en el sector de cuidados, que sería lo que abarcaría todo eso, estaríamos hablando de miles, de cientos de miles de puestos de trabajo en el Estado español y en la Unión Europea, que no se han creado, al revés, se están destruyendo, porque están saturando la sanidad, los servicios sociales, las residencias, etc. Eso no es lo que interesa. Lo que interesa es hablar de represión, de recorte de libertades y tal. Si a la gente todo ese tiempo que se está dedicando nos hubiésemos dedicado a hacer pedagogía desde las instituciones, desde los medios de comunicación, etcétera, diciendo que vamos a aprender de esto y vamos a cambiar el modelo, probablemente estaríamos ahora mucho mejor, no solamente en condiciones sanitarias, sino sociales de cara a afrontar el futuro. El modelo que nos hemos generado en las últimas décadas principalmente, está estallando, está colapsando. No lo decimos nosotras, que somos unos mindunguis, vamos a decirlo así, en un territorio como Navarra que tiene los habitantes del barrio de Vallecas de Madrid, ¿vale? Pero que estamos en un territorio muy rico a muchos niveles, no solamente a nivel medioambiental. Si no entendemos que el futuro de Navarra no pasa precisamente por el sector del automóvil, eléctrico o no, ni pasa por el modelo industrial productivo que tenemos, sino que pasa por un modelo agrario descentralizado, no vinculado como se está vinculando también a grandes multinacionales y a grandes sectores que están invirtiendo ahí. Y significa apostar por la pequeña y mediana agricultura, por el modelo extensivo y no intensivo, tanto de la ganadería como del sector agrícola, que también generaría miles de puestos de trabajo. No hemos entendido nada y lo que nos viene va a ser una hostia, hablando en plata, tras otra. Hoy es la pandemia del COVID, mañana será la crisis del sector del coche, pasado mañana será otra pandemia de otro tipo, etc. Eso, los políticos que están en las instituciones, en los gobiernos y en la oposición, lo saben. Y si no lo saben, es que son muy ignorantes, con lo cual son muy peligrosos. Entonces, como lo saben, tienen una obligación. Y lo mismo que dicen que no les va a temblar el pulso para hacer recortes en libertades o incluso en derechos sociales, no les tiene que temblar el pulso para decir la verdad. Y decir, señores, señoras, nos hemos equivocado, que todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos. El que no hace nada nunca se equivoca. Y decir, tenemos que cambiar el modelo. Y eso significa, lógicamente, empezar a mirar un portaaviones que va en una dirección que es el colapso y va a significar mucho dolor. Y eso significa empezar a hacerlo aquí, pero pensando globalmente que hay que hacerlo en todos los lados, ¿vale? Y en ese sentido, esa es nuestra apuesta y esa es nuestra referencia y lo que les llevamos diciendo con los informes anteriores que presentamos en los últimos 6 meses, de minería, de agua, de tema de ferrocarril. Ahora este informe sobre las renovables y otro que saldrá dentro de unos meses sobre residuos, completamos con 5 informes, 5 aspectos fundamentales para entender la transición tanto ecológica, medioambiental, social, energética que tenemos que hacer. Si no lo quieren hacer, no van a poder decir que ellos no sabían. Lo saben desde hace años y si no lo saben son muy ignorantes, con lo cual son muy peligrosos.
hay un cierto toque de pesimismo, ¿no? Me da la sensación, ¿no? Para No sé nada. si... No. Hay un toque de realismo necesario. Es decir, es lo que os comentaba antes. Si resulta que ocultamos la información y la realidad, tratamos primero a la sociedad muy infantilmente, que es lo que se nos lleva tratando desde hace años. Vosotros que estáis en los medios de comunicación, unos con más edad y otros con menos, lo habréis visto en los últimos años el progreso que han tenido los medios de comunicación, tanto públicos como privados. O sea, estamos en el titular, estamos en el tweet, estamos en la imagen y no estamos en el contenido, no estamos en el desarrollo. A nosotros, por ejemplo, en Sustraight, cuando hemos criticado modelos que en teoría no son de izquierdas y no lo son, y los ha hecho de izquierda, se nos ha acusado incluso en público y en privado de que parecía que estábamos favoreciendo a la oposición de derechas, ¿vale? Y nosotras siempre hemos dicho lo mismo. Como decían antiguamente, la verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero, da igual. Y en ese sentido tenemos que ser autocríticos y analizar realmente qué es lo que está pasando a nivel social para que instituciones, organizaciones, sindicatos que tienen información y tal, no incidan más, otros sí que lo están haciendo, pero no incidan más en decirle a la gente la verdad del barquero. Y en ese sentido, no somos pesimistas, somos realistas. Lo que sí somos es optimistas en las nuevas generaciones. Lo que hemos dicho antes es que prácticamente con lo que hay ahora nos damos por finiquitado en este ciclo de transformación, digamos, desde las instituciones. Y en ese sentido, lógicamente, lo estamos viendo. Nosotros este sábado pasado tuvimos una reunión con unas decenas de personas con el tema de las renovables que están luchando en su territorio más local en contra de esta imposición. Y salimos muy optimistas de ver que no solamente hay tejido social y músculo social para seguir tirando, pero que lógicamente eso hay que trasladarlo luego. Y los medios de comunicación son muy importantes, tanto los alternativos como los públicos como los privados. Si os dejaran realmente hacer todo lo que hay, no tendríais que estar sacando titulares o contenidos básicamente en esta dinámica de propaganda continua que se está haciendo desde las instituciones del problema es el COVID, el problema... No, el problema es el cambio climático. Y este viernes en el Paseo Sarasate habrá una concentración y a la vez habrá unas charlas y una presentación de un documental que hizo Aocha el mes pasado y presentamos junto con Sustraight y demás. El problema es el cambio climático y el planeta va a seguir viviendo sin nosotros o con nosotros. Y eso es lo que no se acaba de transmitir a la gente. O sea, no se puede seguir con un modelo productivo basado en el crecimiento. No se puede seguir apostando por las grandes ciudades como forma urbana y social de vivir. Hay que apostar, efectivamente, por eso que se llama por ahí la España vaciada o la Navarra vaciada, y eso significa descentralizar en estos momentos lo que ha sido los últimos 30 años de concentración de la mitad de la población en Pamplona y su comarca. Eso es inviable medioambientalmente. Y esa España vaciada no se mueve sin coche, ¿no? Pero es que no va a necesitar el coche para moverse, porque económicamente tú vas a tener tu trabajo y tu forma de ganarte la vida lo más cerca de donde vives, que es lo que hay que cambiar el concepto. O sea, no puedes seguir pensando que las multinacionales del automóvil o de cualquier otro tipo de empresa que generan 4 o 5 mil puestos de trabajo directamente, ese es el futuro. Eso se ha acabado. La Renault presentó la semana pasada sus planes. Ya están hablando directamente de que van a fabricar menos coches. Lo están diciendo. Menos coches, más caros. ¿Quién va a tener acceso a esos coches? No va a ser la mayoría de la población trabajadora. No van a ser las clases más desfavorecidas. Van a ser las pocas clases altas, porque la llamada clase media, ya lo estáis viendo, está desapareciendo. Y ese es el futuro. Ellos ya se están preparando y están aprovechando la pandemia para hacer su viraje dentro de su concepto de crecimiento. El problema está que los demás, para cuando nos demos cuenta entre el tapabocas y las medidas coercitivas que nos están aplicando y las reformas laborales que siguen vigentes, no vamos a tener posibilidad realmente de adaptarnos. Porque la adaptación no es para nosotros, la adaptación es para ellos. Y en ese sentido, los Bill Gates y compañía ya saben a lo que están jugando. Y ya saben cuál es la planificación. Y en esto no estoy hablando de teorías conspiranoicas ni ningún tipo de negacionismo. Estoy hablando de realismo, de cómo se está generando una nueva concentración de la riqueza. Y lo veis en el informe de Oxfam que sacó esta semana pasada, Intermon Oxfam, diciendo claramente, en el caso español, quién había ganado más dinero en el último año.
y que habían recuperado la riqueza que en teoría habían perdido. Y lo estáis viendo ahora en el modelo de comercio, que se está digitalizando todo. O sea, todo es digital. Con la excusa del COVID, mándame esto por tal. Eso está afectando al pequeño comercio, pero también al grande. Inditex cierra también comercios ahora y va a seguir cerrando. Se quedará con uno en cada ciudad porque los necesita como escaparate y porque son inversiones inmobiliarias potentes, pero están pirando todo el negocio. Entonces, en ese sentido, sí que hay que apostar por otro modelo realmente inclusivo y basado lógicamente en la cercanía. Por eso os hablaba antes de que algunos están tomando la economía circular para su círculo de intereses, no para realmente favorecer el trabajo de cercanía. La haine.